A continuación, vamos a tener en cuenta los aspectos para desarrollar correctamente el módulo de Microsoft Word 2016. En este caso, abordamos el tema de Industria 4.0. Con la información que recopilamos, vamos a elaborar un documento con una extensión que no sobrepase las 12 hojas. Vamos a tener en cuenta los siguientes formatos. Lo primero que debemos tener en cuenta es la portada. Recordemos que la portada debe tener su título, aquí en este caso, tarea de Microsoft Word, y en este caso estamos tomando información de Industria 4.0, la transformación digital de la industria, de José Luis del Val Román, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto. Esta es la referencia que hacemos para poder utilizar la información. Aquí irá el nombre del estudiante, el tutor y el nombre de la asignatura. Y finalmente, el nombre de la universidad, el departamento al que pertenece, que es Centro de Educación Virtual, la ciudad y el año. Luego vamos a desarrollar una tabla de contenido automática. Para insertar la tabla de contenido automática, vamos a realizar los siguientes o tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, para poder armar la tabla de contenido, debemos formato a cada uno de los títulos. En este caso, la introducción, vamos a marcarla en la parte de estilos, como un título 1, pues como un título principal. Los objetivos también lo marcamos como un título 1. El desarrollo del tema, un título 1. Y aquí nos damos cuenta que ya marcamos los otros elementos como título 2 o título 3, dependiendo. Aquí en este caso marcamos ese subtítulo Industria 4.0 como título 3. Subtítulo también está marcado, aquí en este caso, como un título 4. Si nos damos cuenta, para poder armar la tabla de contenido, cada uno de nuestros títulos y subtítulos deben estar marcados con un estilo de título. Posteriormente, para poder armar la tabla de contenido, vamos a ir a la pestaña Referencias. Nos va a dar la opción de colocar una tabla de contenido. Y nos va a dar la opción de colocar diferentes tipos de tablas automáticas. En este caso yo elegí la tabla automática número 1. Luego me debe aparecer la tabla de contenido, tal y como se muestra acá. Dentro del documento debemos colocar lo que es introducción, como lo tenemos acá. En este caso la introducción sobre la temática de Industria 4.0, objetivos, 3 objetivos, el desarrollo del tema, que es la información relacionada con la Industria 4.0, y al final del documento podemos colocar las conclusiones y la bibliografía. Dentro de los requerimientos prácticos del documento vamos a encontrar la configuración del documento. Se va a tener en cuenta primero lo que es la fuente de la letra. ¿Qué tipo de fuente vamos a manejar? En este caso manejamos una fuente Calibri, pero ustedes pueden manejar perfectamente una fuente Times New Roman o Arial. ¿Cuál es el tamaño que debe tener el documento? El tamaño puede estar entre 10, 11 o 12. En este caso, yo dejé mi documento con un tamaño de 11. El interlineado que se va a manejar puede ser doble espacio o espacio sencillo para todo el texto, excepto los pies de página. Entonces, en este caso, el interlineado lo encontramos aquí en inicio, párrafo, y aquí en este botón podemos colocar el interlineado. Puede ser 1, que es sencillo, o doble. En este caso yo lo dejé sencillo. Siguiente, márgenes. Las márgenes se deben colocar por la pestaña de disposición, márgenes, y digo márgenes personalizados. En este caso me indica que los márgenes deben
ser de 3 por todos los lados, 3 parte superior, 3 inferior, 3 izquierdo y 3 derecho. Sangría en primera línea. La sangría en primera línea significa que la primera línea de todos los párrafos debe tener un espacio de 5 espacios o un tabulado. En este caso lo podemos hacer acá con la regla. Mire, si nos damos cuenta dice sangría en primera línea. O también lo podemos hacer a través de la configuración del párrafo en el menú. Siguiente, vamos a insertar dos imágenes relacionadas con el tema. En este caso, hemos colocado una imagen relacionada con el tema transformación digital. Recuerden que esa imagen debe tener subtítulo, ¿sí? O debe estar referenciada, que en este caso le colocamos figura 1 y el nombre que es transformación digital. Siguiente, se debe insertar una tabla, ¿sí? Ahí encontramos dentro de la parte de los recursos información sobre las normas APA, ¿sí? Por si ustedes no tienen claro cómo se deben aplicar las normas APA, ahí encontrarán un documento que les puede colaborar. En la parte de la tabla, entonces, también colocamos la tabla, en este caso, la tabla sobre las diferentes revoluciones industriales a través de la historia, ¿sí? Los años, el concepto clave y una descripción. Y está referenciada, en este caso, es una tabla, le colocamos tabla 1, revoluciones industriales en la historia. Siguiente, vamos a colocar dos referencias bibliográficas. En este caso, vamos a colocar la referencia bibliográfica como una nota al pie, que yo tengo una referencia como una nota al pie. ¿Cómo se hace esto? Entonces, lo situamos sobre el párrafo o el concepto que vamos a referenciar. En este caso, encontramos el párrafo, el elemento aquí, los pilares de la inteligencia 1.0. Simplemente lo posicionamos aquí, le decimos referencias e insertar nota al pie. Al insertar nota al pie, automáticamente se abrirá este espacio en la parte inferior de la página y ahí colocaremos nuestra referencia bibliográfica. Siguiente, insertar números de página al estilo APA o formato APA. Este tipo de inserción de números de página tiene reglas específicas en su numeración. Aquí en este caso nos vamos a dar cuenta que los números empiezan en la parte superior con números romanos hasta toda la parte de lo que tiene que ver con tabla de contenido, o si hay tablas de figuras, o si hay una tabla de ilustraciones, siempre va a ir hasta esa parte, incluyendo las páginas dedicatoria y prefacio. Todas deben estar numeradas con números romanos. De ahí en adelante, si nos damos cuenta, desde la introducción va a quedar numerado con números arábigos. ¿Cómo se logra esto? Daña insertar y podemos colocar bien sea el número de página, ¿sí? O encabezado. Entonces en este caso, número de página, entonces, y le indicamos en qué parte debe ir ese número de página. Según las normas APA o de acuerdo con de estos requerimientos que nos están pidiendo, debe ir en la parte superior derecha. Luego elegimos el formato. Entonces en este caso podemos elegir el formato de número, que inicialmente colocamos números romanos. E inclusive podemos configurar desde qué número puede empezar. Pero la pregunta está, ¿cómo hago para que solamente me tome ciertas páginas, en este caso los preliminares, con números romanos y el resto con números arábigos? Pues lo que debemos hacer es posicionarlos en la última página de la numeración en romano. Vamos a la parte donde dice disposición o pestaña disposición, saltos y página siguiente. En este caso vamos a hacer un salto de sección a una página siguiente, ¿sí?
y es como si estuviera dividiendo mi documento en dos partes o en dos secciones diferentes, ¿sí? Cuando tan pronto hacemos eso, nos vamos a posicionar, vamos a dar doble clic sobre la parte del encabezado y le vamos a dar clic donde dice vincular al anterior. Con esto estamos desvinculando los dos elementos. Y ya lo único que tendremos que hacer es y configurar el formato de número. Ya lo pasaríamos en este caso a números arábigos y que empiece desde listo. Finalmente nos van a pedir que insertemos un Smart Art. El Smart Art son diferentes tipos de diagramas que nos permiten mostrar información de una manera diferente y creativa. Entonces, para poder insertar el Smart Art, le decimos insertar Smart Art. En este caso, elegimos un Smart Art que es una radial divergente. Si nos damos cuenta, aquí colocamos el elemento de producto inteligente y como todas sus características. Recuerde soportar el trabajo con la bibliografía de tal forma que sean claras las fuentes de información y se respeten los derechos de autor.